esta pregunta que vamos a ver ahora trata de acerca de un tema preguntado de manera clásica en las preguntas del MIR, que es tratamiento de las neumonías adquiridas en la comunidad en pacientes previamente sanos. Y digo lo de previamente sanos porque el hecho de que el paciente tenga patología de base crónica grave, cirrosis, diabetes muy evolucionada con repercusión macro y microangiopática, EPOC con múltiples reingresos, condiciona lo que vamos a explicar ahora. Lo que vamos a explicar es para pacientes sanos sin patología previa de base. Bien, cuando hablamos del paciente sano, cualquiera de vosotros o en principio las personas sin patología previa, la etiología fundamental de las neumonías comunitarias podríamos dividirla en dos grandes grupos. En primer lugar, neumococo. El neumococo, y esto es absolutamente fundamental que lo recordéis, es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad en cualquier paciente, independientemente de las características de este. Blanco o negro, africano, español, inmunodeprimido o no, con EPOC o no, HIV, no HIV, da igual. En cualquier paciente la causa más frecuente de neumonía comunitaria es el neumococo. Quizás la excepción a esto podría ser pacientes entre los 6 y 18 años de edad, donde la causa más frecuente de neumonía podría ser el micoplasma. ¿Por qué? Es una bacteria extremadamente frágil, el micoplasma, y esa etapa de la vida en la cual los seres humanos estamos habitualmente en clases, en campamentos, en lugares donde hay colectivos humanos en espacios muy cerrados, favorece la transmisión de micoplasma. Pero con esa excepción y con la de los neonatos, con el virus respiratorio sincitial y con la clamidia trachomatis, en el resto de población humana la causa más frecuente de neumonía comunitaria es el neumococo. Bien, hay otro grupo que podríamos denominar como los 4, que aglutina a Legionella pneumófila, Clamidófila pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Coxiella burnetii y Mycoplasma pneumoniae. Que a efectos prácticos para el MIR, aunque por supuesto luego cada uno tiene sus peculiaridades, para que sea más fácil de estudiar, estudiaremos como un grupo de 4. Bien. Cualquier pauta antibiótica empírica correcta que queramos poner para un paciente previamente sano con una neumonía comunitaria debe ser activa o debe considerar la posibilidad de la etiología que acabamos de comentar, y siempre cualquier pauta que consideremos debe ser activa frente al neumococo. ¿De qué grupos farmacológicos disponemos en nuestro arsenal terapéutico a día de hoy? Pues básicamente de estos 4 fármacos. En primer lugar, betalactámicos. En segundo lugar, las fluorquinolonas, también llamadas quinolonas respiratorias. Tercero, los macrólidos. Y cuarto, los cetólidos. Bien, ¿cuál es la relación que tienen los betalactámicos con estas etiologías que acabamos de comentar? Pues la siguiente. Neumococos. Como ya hemos comentado en preguntas previas, en concreto en relación con la meningitis, hay un 20% aproximadamente de los neumococos que van a ser resistentes a penicilinas. ¿De acuerdo? Bien. Esto hace que si, por ejemplo, iniciamos monoterapia con amoxicilina en un paciente con neumonía comunitaria, el fracaso terapéutico podría estar explicado por una cepa resistente de neumococo a penicilina. Es importante recordar el hecho de que en pacientes con resistencia, alta tasa de resistencia a penicilina por parte del neumococo, tratamiento con ceftriaxona puede ser igualmente eficaz. ¿Cuál es la relación que tienen estas 4 etiologías, estos 4 agentes etiológicos con los betalactámicos? Pues de resistencia intrínseca. La legionela, la clamidia, la coxiela y el micoplasma nunca son sensibles al betalactámico, con lo cual monoterapia con betalactámico en un paciente con neumonía comunitaria que fracasa, posibilidades, resistencias del neumo o cualquiera de estas 4. Bien, ¿cuál es la relación que tienen las fluorquinolonas? Y decir fluorquinolona quiere decir levofloxacino o moxifloxacino con la neumonía comunitaria. Bien, las fluorquinolonas se han denominado tradicionalmente quinolonas respiratorias. ¿Por qué? Pues porque son excepcionalmente activas frente a todas estas etiologías.
Esto es matizable, pero a efectos MIR, para simplificar el estudio de la materia, aunque ya se ha comunicado algún caso de resistencia, diremos que el 100% de neumococos son sensibles y diríamos que el 100% de estas 4 etiologías son sensibles, matizando, por ejemplo, que para la clamidia pneumoniae es preferible utilizar, por ejemplo, una tetraciclina, ¿de acuerdo? Pero a efectos prácticos diremos que son el 100% sensibles. La pregunta es, ¿por qué no utilizamos siempre de entrada una fluoroquinolona y nos quitamos de problemas? Pues porque no conviene matar la gallina de los huevos de oro. Tenemos una molécula excepcional, con una biodisponibilidad del 100% por vía oral, bien tolerada, y si abusamos de ella, dentro de pocos años será una molécula gastada, no podremos utilizarla por el desarrollo de resistencias. Hace 20 años no existía esto, a día de hoy un 20% de resistencias, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la relación que tienen los macrólidos con estas etiologías? Pues bien, por un mecanismo de resistencia diferente, aproximadamente un 20% de los neumos son resistentes a macrólidos. Y podríamos decir también que los macrólidos van a ser activos frente a Legionella, Coxiella de manera variable y por supuesto frente a Mycoplasma. La actividad frente a Clamidia y Coxiella es más variable. Y por último, los cetólidos. Preguntado por primera vez en el MIR 2008, se han incorporado al mercado en el año 2006, 2005-2006. Y la molécula ejemplo de cetólido es la telitromicina. Telitromicina. No confundirla con el resto de macrólidos que también acaban en micinas. Acitromicina, eritromicina, cualquier otra molécula de ese grupo, ¿de acuerdo? La telitro es un cetólido que es un primo hermano de los macrólidos, pero es un grupo farmacológico diferente. Es fácil recordarla porque es idéntica a efectos de espectro con estas etiologías que las fluoroquinolonas. Son iguales. 100% de los neumos y 100% de las 4 etiologías mal llamadamente atípicas. Inicialmente parecía que iba a ser la revolución de la farmacopea frente a las neumonías, la telitromicina, biodisponibilidad por vía oral excelente, gran espectro frente a la mayoría de etiologías habituales, y lo que ha frenado un poco su uso ha sido la aparición de reacciones adversas idiosincráticas en forma de fracaso hepático agudo fulminante. Se han comunicado unos cuantos casos ya, lo cual hace que se haya frenado un poco el entusiasmo inicial con respecto a esta molécula. ¿De acuerdo? Es fundamental que recordéis que esto es para paciente sano sin patología previa. ¿Por qué? Porque cuando nos metemos en el mundo del paciente con patología crónica, por ejemplo, un paciente diabético con gran repercusión macro y microangiopática, con ingresos repetidos, expuesto a la presión selectiva de consumo frecuente de antibióticos, o paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con múltiples ingresos, que toma antibióticos a menudo, o paciente cirrótico con múltiples ingresos. En esos pacientes siempre hay que pensar que en la etiología habitual de las neumonías están, además de estas, las enterobacterias y pseudomonas. Por eso, esto no es aplicable al paciente con patología crónica previa. En el paciente con patología crónica, pensad siempre en enterobacterias y en concreto en pseudomonas, ¿de acuerdo? Telitromicina, un cetólido, no es activo de manera intrínseca frente a pseudomonas. Por eso nunca podría ser una buena opción para un paciente con neumonía y patología crónica severa de base.